Amigos queridos, estamos de regreso, bueno, empezando nuestro programa el día de hoy. ¿Cómo están? Me distraje por acá con algo, les cuento, pero ya estamos empezando nuestro programa en esta mañana, como siempre, con un abrazo cálido para ustedes, queridos amigos y amigas, con la invitación para que compartamos pues este programa que va hasta las 10:20, así es que bienvenidos, bienvenidas. Vamos a empezar saludando con Viviana Morocho, directora de operaciones de la Agencia Metropolitana de Tránsito, porque en Quito se están realizando obras viales y pues queremos comentarles cuáles son los operativos de gestión de tránsito, especialmente pues en la Ruta Viva, en el carril que va de Quito a Puembo. Esta es la primera fase que tendrá una duración de 60 días y mantendrá inhabilitado un carril, por lo que la Agencia Metropolitana de Tránsito estará presente para gestionar desvíos y contraflujos. Queremos saludarla. Viviana, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Por favor, queremos conocer cuál es la información pertinente y pues sobre todo útil para que nuestros amigos y amigas pues puedan saber por dónde ir, en qué momentos tomar rutas alternas. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenos días con todos. Sí es importante mencionarle a la ciudadanía y que conozca que estos trabajos iniciaron el día de ayer y los tenemos en el sector de la avenida de la Ruta Viva. Estos trabajos se van a realizar durante 120 días en el tramo de la Simón Bolívar hacia el redondel de Puembo. Al momento los trabajos se encuentran ejecutándose desde las 21 horas hasta las 05 de la mañana en el sentido Aeropuerto Quito. Los trabajos se mantienen en el sector del kilómetro 1, en el sector de Llana Zarapata, y usualmente están trabajando entre un carril y 2 carriles para realizar este bacheo tecnificado. Los cierres se van realizando paulatinamente y los usuarios viales se les recomienda que tengan mucha precaución al circular en estos horarios en la Ruta Viva, puesto que tenemos maquinaria colocada para que se realicen estos trabajos y obviamente la señalización les guiará para que puedan reducir la velocidad, tomar el carril de circulación y permitir que los trabajos se sigan desarrollando en la avenida Ruta Viva. En la avenida Simón Bolívar, los trabajos también los tenemos tanto en el día como en la noche. Sin embargo, en el día al momento se mantienen suspendidos. Estos trabajos de igual manera en la avenida Simón Bolívar tienen una duración de 120 días. Estos trabajos se van a realizar en el tramo del redondel de Zambisa hacia la autopista General Rumiñahui. Al momento, los trabajos se realizan en la noche de igual manera en el horario de 21 horas a 05 de la mañana y se encuentran trabajando en el sentido sur-norte desde Zambisa a Nayón. En este horario tenemos habilitado un carril de circulación y de igual manera se recomienda respetar la señalización colocada en la vía y reducir la velocidad cuando se acerquen a este tramo de trabajos que, vuelvo a repetir, es en el sector de Zambisa a Nayón, en sentido sur-norte de 21 horas a 05 de la mañana. También nos encontramos con una solución vial brindando colaboración en el sector de la avenida Mariscal Sucre y Mariana de Jesús. Al momento tenemos realizado un cierre vial sobre la avenida Mariscal Sucre en los 3 carriles de circulación en sentido norte-sur y se realiza el desvío en sentido norte-sur para que puedan circular por la vía aledaña y retomar la circulación en la misma avenida Mariscal Sucre. Estos trabajos se los mantiene durante 9 meses, iniciaron en el mes de... Se nos desconectó en este momento la directora de operaciones de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Esperemos que nuevamente podamos reconectar con ella. Nos estaba haciendo esta ampliación, comentándonos los sectores donde en este día pues registramos obras y los plazos. Ahora sí la tenemos, Viviana. Volvemos con ustedes, le estábamos escuchando atentamente. Sí, mil disculpas.
Me quedé sin señal. Tal vez si me puede repetir la pregunta para poderle seguir mencionando. Más bien, si pudiera comentar, precisamente usted estaba ahora mismo mencionándonos sobre estas obras que se están realizando en algunos sectores, ¿no? No sé cuál nos faltó, tal vez la avenida Galo Plaza Lazo, cuáles son, sobre todo las más grandes, donde hay flujo masivo de vehículos. Bueno, sí, les comentaba que estos trabajos se realizaban en la Ruta Viva en el horario de 21 horas a 5 de la mañana, en el horario de la noche, y en la Simón Bolívar de igual manera mantenemos actualmente trabajos de igual manera en el sector de San Bisanayón de 21 horas a 05 de la mañana, y como les estaba indicando de igual manera en la avenida Mariscal Sucre, el cierre vial sobre esta avenida en sentido norte-sur permanece las 24 horas, debido a los trabajos que se encuentran realizando por la solución vial. Y les mencionaba que estos trabajos también están para realizarse dentro de 9 meses, se encuentra en la primera fase. Y de acuerdo, bueno, el día domingo se habilitaron ya los carriles centrales de la avenida Galo Plaza, por lo cual también ya se reaperturó la ruta del paseo dominical en este sector. Los trabajos, también tenemos unos pequeños trabajos que se están realizando en el sector de sur, sin embargo, los trabajos que les mencionamos son en estas avenidas principales y de alta velocidad, por lo que les recomendamos a los usuarios viales que sean cautos en la conducción, que respeten la señalización colocada en la vía, circulen por el carril de circulación que tienen habilitado, que por lo general es un carril. Que también hay que también colaborar en estos trabajos hasta que estos finalicen y pues también puedan brindarles la seguridad que los trabajadores requieren para realizar estas obras. Viviana, nada más para finalizar, quisiera que nos diga cuáles son los canales más confiables, más rápidos para tener información sobre las vías y estos cierres a través de internet o si es que existe otro mecanismo. Bueno, de acuerdo a las fuentes oficiales de la Agencia Metropolitana de Tránsito, se les recomienda seguir estas, ya que se les informa, ¿no? Tal vez suspensión de trabajo, inicios de trabajo o cualquier circunstancia que pueda afectar la movilidad en estos momentos, así como se les recuerda los trabajos que se encuentran realizando. También podrían seguir las páginas del EMOP también para que ustedes puedan revisar las distintas obras que se están ejecutando en el Distrito Metropolitano de Quito y que son fuentes que ofrecen veracidad en brindar esta información para que el usuario la conozca de primera mano y al instante. Muchísimas gracias a la directora de operaciones de la Agencia Metropolitana de Tránsito que nos hacía este informe en directo el día de hoy aquí en su programa de las Guarmis. Importantísimo conocer esto porque evidentemente si usted se va por una zona donde no puede pasar, se va a demorar, ¿no? Y no queremos que se atrase a llegar a sus actividades, a realizarlas, sobre todo pensando que además estas obras son necesarias. En este caso, estas vías requieren atención permanente, continua, y se está realizando desde la empresa de obras públicas del municipio con la gestión de tránsito de la Agencia Metropolitana. Vamos a hacer una brevísima pausa. Estamos de regreso y queremos saludar también con Naira Chalán, dirigente indígena, y pues vamos a abordar varios temas, ¿no? Por un lado, lo que se ha pronunciado o los pronunciamientos de varias organizaciones sociales, la CONAIE y otras organizaciones sociales indígenas en el país sobre la importancia de fortalecer la lucha organizativa y defender los derechos colectivos frente pues a varios desafíos, ¿no? Muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, primero quisiera empezar con su visión para el futuro del movimiento indígena en términos de unidad, autonomía, fortalecimiento organizativo, especialmente con el liderazgo de las mujeres como usted y frente al embate de la derecha, porque claro, la pregunta es, ¿la derecha en este momento se quiere tumbar a Leonidas Issa? Los pronunciamientos de la CONAIE y de las organizaciones van en ese sentido. Bienvenida, Naira, gracias por estar aquí. Gracias, Sofía, por la invitación y bueno, respondiendo a su pregunta y saludando también a quienes en este momento están conectados a este medio de comunicación. Creo que es importante entender también la organización indígena, la CONAIE, sobre todo con su estructura organizativa que a lo largo de estos años, independientemente de los gobiernos de turno que han estado, ha puesto la cara al frente, digamos, respecto de varios temas que afectan no solamente a la comunidad indígena, sino que a la población en general.
Entonces, esa no va a ser la excepción de una CONAIE en este gobierno que en este momento acaba de ganar unas elecciones hace unas semanas atrás. Sin embargo, sí vemos que también ha sido una práctica sistemática de cada gobierno de turno intentar tomarse esta organización justamente por la fuerza que tiene. Y yo digo, todos los gobiernos de turno, sin excepción alguna, han buscado debilitar al movimiento indígena, han buscado partir la estructura organizativa y lo han hecho sobre la base del desprestigio incluso de la dirigencia, que en ocasiones habrán razones para cuestionar efectivamente al ejercicio de la dirigencia de las organizaciones, pero sí se ha hecho sobre todo desde un manejo absolutamente mediático el ataque hacia las dirigencias. Esto como una práctica sistemática de quienes ostentan el poder de turno. Pero en este momento específicamente, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son precisamente los dirigentes que están plegando más hacia la derecha o están con esa misión de desintegrar, de desmovilizar al movimiento indígena y de atacar específicamente a Leonidas Issa? A ver, yo sí pondría que hay un rol que juega cierta dirigencia que ha tenido también esta facilidad de tener acuerdos por encima de las resoluciones, por encima de pronto de las demandas que en ese momento se plantean como asambleas, como la misma CONAIE, sino más bien han sido búsquedas de cuotas de poder que efectivamente las tienen dentro del gobierno, tanto pasado, de todos los gobiernos de turno, voy a ponerlos ahí, ¿no? Pero que sobre todo estos cumplen con una misión, y con una misión que no necesariamente está relacionada con un propósito personalista de estas figuras que prácticamente y muy claramente se evidencian hacia una tendencia, no solamente hacia una tendencia, sino hacia una práctica política ideológica de derecha. Pero esto está anclado a las posibilidades de poder alinearse finalmente a esa conducción que ha tenido estos últimos gobiernos, sobre todo en donde ha sido mucho más visible su práctica. Entonces, pienso que eso no va a ser una ganancia únicamente si es que lograran tomarse la CONAIE como están buscando. No va a ser una ganancia para, por ejemplo, personalidades como Salvador Quispe, Marlon Santi, ahora el presidente de la CONAIE, de la Confenía de José Sachs, sino sobre todo va a ser la ganancia para el gobierno de Daniel Noboa. Desmovilizar la organización que tiene historia en haber, sobre todo, conducido estas movilizaciones masivas que han sido la de octubre del 2019, julio del 2022, lograr tomar y alinear a esa dirigencia a sus fines y a sus objetivos va a ser sobre todo la ganancia de la oligarquía nacional, va a ser la ganancia del grupo Noboa, va a ser la ganancia de básicamente quienes están conduciendo ahora el gobierno de turno. Entonces, más allá de entender cómo estas personalidades se beneficiarán seguramente con cuotas que van a poder acomodar a su familia, pero en relación no están buscando que los objetivos, por ejemplo, de la movilización de octubre del 2019, que tenía que ver con la focalización de los subsidios a los combustibles que ahora están ya liberalizados, o con las 10 demandas que se puso para junio del 2022. No están reclamando eso, están reclamando su anticorreísmo que les ha permitido también tomar una posición respecto de las filas en la derecha. Pero Nayra, en este momento, ¿quiénes sí están respaldando pues esta unidad del movimiento indígena o estas luchas sobre todo, ¿no? El no soltar pues esta posición del movimiento indígena frente a lo que ha venido pasando en los últimos años? ¿Cuáles son los movimientos que se han pronunciado a favor de pues de alguna forma también respaldar a Leonidas Issa y al movimiento en unidad? Yo no podría hacer una contabilidad exacta y creo que sería medio irresponsable contabilizar de cuántas organizaciones no, cuántas organizaciones sí, porque más allá, como digo, más allá de defender de pronto la posición del compañero, que yo personalmente lo hago desde mi posición personal, defiendo y felicito y reconozco el liderazgo del compañero Leonidas, que ha tenido totalmente una consecuencia de lo que fue estas grandes movilizaciones que le pusieron a él también como una referencia a nivel no solamente del Ecuador, sino que también es cuidar la estructura organizativa. Entonces ese es un fin mucho más amplio, mucho más, digamos, importante para nosotros, más que cuidar personalismos. En ese sentido, reconocer de qué organizaciones manifestaron,
Yo creo que se va a mirar efectivamente cómo están pensando las bases, como dicen los medios de comunicación, que dicho sea de paso, aquí que les han utilizado. O sea, a mí me causa mucha pena de mis compañeros que pese a tener como un discurso sin argumentos, absolutamente sin argumentos, se han dejado utilizar desde estas corporaciones mediáticas, Teleamazonas, Ecuavisa, para ampliar una vocería que relativamente dentro del movimiento indígena no la tienen. Entonces difícilmente esa voz que ha logrado amplificar y que ha logrado calar en el anticorreísmo, que no solamente está dentro de la población indígena, y les han logrado apostar, ¿no?, desde los bailes, desde los TikToks, como personalidades relevantes, en realidad no están debatiendo las necesidades, no están debatiendo ideológicamente, políticamente, cuál va a ser el camino que la CONAIE va a tomar para adelante. Entonces de eso creo que será una cuestión que se irá resolviendo también e irán clarificando el próximo congreso que viene de la CONAIE. Ahora, ellos ya se dan por triunfalistas, la misma actitud que han tenido con este gobierno nacional, pero decir que efectivamente el movimiento indígena es una cancha que no es similar a las elecciones nacionales. Entonces vamos a mirar también qué es lo que están pensando las organizaciones de base más allá de pronunciamientos concretos. Creo que eso es importantísimo apuntar a lo que usted está mencionando en este momento, Naira. ¿Qué papel están jugando las organizaciones sociales en la construcción de este Estado plurinacional e intercultural? ¿Y qué opinión tiene también sobre estas propuestas de reforma constitucional, sobre los temas que hoy vienen y se traen como en debate, el manejo de la seguridad también en nuestro país, esa mano dura que dicen querer imponer cuando hay niveles de pobreza extremadamente altos en el Ecuador? A ver, sobre el tema de derechos colectivos, eso es algo que las organizaciones venimos ejerciendo y las comunidades venimos ejerciendo independientemente. Es más, hemos pedido incluso al Estado centralista, por ejemplo, la aplicación de justicia comunitaria, al sistema judicial ordinario, que no interfiera dentro de las decisiones. Lo que estamos pidiendo es con un poco respeto a estas decisiones que se van tomando dentro de las comunidades, pueblos y nacionalidades. Y en ese sentido, miren digamos, como la actitud irresponsable que desde la Secretaría de Pueblos, que siendo una institución de carácter administrativo, que lo que debe hacer es registrar los nombramientos o registrar, en este caso, la reforma al Estatuto de la CONAIE, no lo hace, no. Está atentando contra el derecho a la autodeterminación de las organizaciones. Entonces no lo hace por puro capricho, porque no quiere que ese nuevo estatuto entre en vigencia y que sea quien conduzca, que es una decisión que la tomaron los pueblos y nacionalidades. Y respecto al tema quizá de seguridad y todo eso, yo justo estaba como mirando también cómo entender el tema de la seguridad, cómo entender el tema de la violencia y cómo entender el tema de la noción de guerra que nos está instalando desde el gobierno nacional. Y yo siento que aquí hay un gran ganador de todo esto, ¿no? Por un lado, los perdedores, la población en general, Durán, Guayaquil, la costa, la Amazonía, la sierra, que está elevada a niveles de inseguridad tremendos, para los cuales las bandas de narcotráfico, las bandas delincuenciales compran armamento para estallar en este tipo de guerra. Y ahora, pero la seguridad privada también se ha vuelto digamos, una necesidad en este momento. Por tanto, el tema de la seguridad, del armamento, entra ya en circulación con mucha más profundidad que en tiempos donde no hay. Entonces yo miro quiénes son los productores de armamento que están proveyendo tanto a las fuerzas, a los GDOs, están proveyendo tanto a las Fuerzas Armadas, están proveyendo tanto a la seguridad privada. Entonces aquí hay un gran ganador. Ya, y que uno de los mayores productores de armamento es Estados Unidos. Entonces, ¿cómo está entrando ese armamento para acá? Unas por vías legales para la fuerza pública, otras por vías ilegales para los GDO. Si es que Estados Unidos de verdad quisiera controlar y apoyar en temas de seguridad, más allá de las bases de Manta, haría control y hubiera regulación sobre el tema del armamento. Entonces, y aquí se está promoviendo también eso, ¿no? Liberar la compra más libre de armamento, ¿no? Para la ciudadanía. Desregularizar esta compra, digamos, esta adquisición, el manejo de armamento. Entonces, ¿a dónde están apuntando? Igual a que la gente cada vez se arme más con esta percepción de la seguridad. Y yo ahí quiero referirme a algo muy concreto, que es este último comunicado que sacaron me parece que es desde el Ministerio de Gobierno,
en el que decían, no, ahora hay una oposición que está buscando atentar contra la vida del presidente. Antes nos instalaron con TC Televisión un imaginario de que la delincuencia está totalmente desbordando el Ecuador. ¿Y qué han hecho desde ahí hasta ahora? O sea, ¿dónde están las cabecillas? ¿Qué han hecho, por ejemplo, en el control mismo del lavado de activos? Han intervenido en la costa donde hay tremendas haciendas que no son de la gente de barrios humildes, sino que son de la gente rica que tienen esas haciendas. Ha habido intervención, aparte de las 22 toneladas que encontraron en una hacienda. ¿Cuál han sido como todos esos resultados de investigación que se han hecho? No hay. Entonces han sido narrativas, ¿para qué? Para que la gente legitime que efectivamente aquí debe haber una fuerza mayor que predomine, y esas son las Fuerzas Armadas, y esa es la actitud guerrerista contra la gente. De esa manera se pretende supuestamente poner en énfasis que es más importante la seguridad que la misma alimentación, y la gente está buscando entrar en actitudes delictivas porque no tiene para alimentarse. Ahora viene con este comunicado a decir que ahora son la oposición quienes están buscando atentar. Entonces está construyendo otro enemigo, más allá de los GDOs, está construyendo otro enemigo, que es la oposición. Independientemente si esa oposición sea como el movimiento indígena, sean los sectores sindicales, sean los barrios, cualquier voz disidente que se atente que se atreva a cuestionar su monarquía, entonces hacia allá va a ir destinado también la fuerza pública. Eso es lo que está instalando también en la narrativa, en la mente de la gente, en el imaginario de la gente, que yo creo que hay que tener mucho cuidado con este tipo de actitudes que están tomando desde el gobierno. Porque además tiene graves consecuencias, pues este discurso de odio, de racismo en la percepción pública, sobre todo con organizaciones como la CONAIE, con los líderes y dirigentes indígenas también. Por eso, para cerrar, porque sé que tienes que irte, Naira, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las organizaciones indígenas y sociales frente a esta injerencia también, este intento de polarizar también dentro de los movimientos y organizaciones sociales, y cómo fortalecer la unidad y esta lucha organizativa en defensa de los derechos colectivos? Yo creo que la unidad se fortalecería, que es pedir mucho, sin la interferencia del gobierno nacional. Yo decir aquí que al nivel de las organizaciones en donde tuvieron dirigentes aliados, llegaron las cocinas de inducción, las repartieron en comunidades justo antes de elecciones, justo antes de algunos procesos internos también de las organizaciones, como para poder virar esa decisión que tomaban los compañeros, compañeras que son presidentes, presidentas de las comunidades. Entonces, en ese sentido, hay una injerencia absolutamente directa y con prebendas de este tipo, malversación de fondos públicos, que a la final termina siendo eso, el que se pongan a repartir a diestra y siniestra bonos y cocinas de inducción y todo lo que puedan hacer con tal de tener alineado a la gente y decir, bueno, la gente por necesidad acoge, y uno no puede decir, bueno, no cojan eso, acoge la gente porque necesita, porque de pronto tiene la ilusión de decir, vamos a tener una cocina de inducción. ¿Dónde debería estar el respeto absoluto? Debería ser en el ejercicio del gobierno, en el ejercicio del poder gubernamental, y ahí es donde no hay ningún respeto. Por tanto, nosotros ahora sí nos enfocamos en construir la unidad organizativa, no desde la visión, desde el acuerdo político de cuotas políticas, de ministerios de pronto como ya tienen acordada alguna dirigencia, sino desde el hecho de hay que construir hacia los derechos colectivos, hacia la autodeterminación y hacia la construcción del Estado plurinacional, que ha sido una latente demanda, y que ahora que han dicho que vamos a constituyente, nosotros decimos no vamos a constituyente. El movimiento indígena no va a ir a constituyente. Tener una asamblea polarizada en esos términos y tener un financiamiento propagandístico de esta magnitud en el gobierno nacional va a poner de relieve, va a poner de relleno seguramente ahí algunas reformas a la Constitución para la constituyente ahí, que pueda tapar lo que desea realmente eliminar. Y nosotros estamos preocupados por el tema de la consulta previa, libre e informada, que ha sido un candado muy fuerte que ha frenado de alguna manera la arremetida minera en el Ecuador. Bueno, son estos cambios que quieren hacer a la Constitución, que precisamente hay ese temor desde las organizaciones sociales que se quiera barrer con todos los derechos pues logrados, alcanzados también. Y bien, tú mencionabas, el neoliberalismo al final nos vende independencia mientras destruye nuestras redes comunitarias. Naira, quiero agradecerte por acompañarnos y también pues expresarte la solidaridad, porque sabemos que pues también has tenido que enfrentar hechos violentos, machistas, y decisiones
realmente arbitrarias de parte de ciertos dirigentes también, incluso llamándote piedra en el zapato, ¿no? Minando también así el papel que tienen las mujeres, que es muy valioso y muy visible también dentro de las organizaciones indígenas. Así es que nada más quería cerrar con eso. Sabemos que ha sufrido censura a lo largo también de los años, persecución, pero bueno, aquí estás, así es que pues nuevamente agradecerte por acompañarnos, Naira. Sí, gracias y gracias por la solidaridad. Creo que a todos nos corresponde también luchar un poco contra este tipo de actitudes y sobre todo con liderazgos caudillísticos que han provocado este tipo de rompimientos incluso a derechos tan básicos como es la participación y a tomar decisiones también y avanzar en agendas de derecho. Entonces creo que aquí debe primar sobre todo objetivos aglomerantes antes que caudillistas. Gracias. Muchas gracias, Naira Chalán, dirigente indígena, nos acompañaba el día de hoy y abordábamos pues varios temas referentes al movimiento indígena, pero las organizaciones feministas también han expresado su apoyo a Naira por su defensa en su lucha por justicia, dignidad y unidad en los pueblos indígenas. Ella ha denunciado, y las organizaciones también han denunciado la persecución política a Naira, la violencia de género, el uso indebido de la justicia comunitaria. También han señalado que no se ha dado el debido proceso en ciertas instancias y estas prácticas autoritarias también dentro de la organización que han generado también esta persecución de parte de funcionarios públicos como Fernando Zarango, Macas, Marco Guatemal, por ejemplo, quienes aparentemente también estarían desde esta denuncia, ¿no? Operando con fines de fragmentar al movimiento indígena. Así es que hay esta crítica también a las estructuras de poder patriarcales y coloniales, una denuncia importante, ¿no? Que es sobre todo un llamado a transformar también las estructuras comunitarias que están reproduciendo muchas veces estas opresiones coloniales. Así es, 9:47, volvemos enseguida, tenemos más de las Warmis. Amigos, estamos de regreso con ustedes y ya con Gaby Cruz, que nos acompaña en cabina, y nos vamos a conectar en unos instantes ya con María Fernanda Andrade también. Así es, buen día mi Sofi, buen día amigos y amigas de las Warmis, aquí estamos listos para llevarles más información. El día de ayer estábamos abordando ampliamente este tema de la manada de Cayambe y este llamado urgente a transformar las raíces del abuso sexual en nuestro país, y queremos precisamente conectarnos con María Fernanda. Por favor, si me confirman si ya la tenemos. No, todavía no está conectada. Bueno, entonces vamos a dejar este tema para cuando ella se conecte, ¿no? Pero queremos abordarlo también desde lo que implica la violencia sexual en nuestras niñas y adolescentes. Gaby, hay unas quejas también importantes en el Hospital Carlos Andrade Marín, que el día de ayer han exigido medicinas mientras los ministros inspeccionaban el centro de salud. Así es, y bajo la consigna no hay medicinas, decenas de pacientes de consulta externa en el Hospital Carlos Andrade Marín, conocido como HCAM, en el centro norte de Quito, increparon esta tarde a los ministros de Defensa, Giancarlo Lofredo, y también del Interior, John Reinberg, quienes realizaban un recorrido por las instalaciones de este hospital en medio de este operativo del bloque de seguridad. Y esta intervención militar y policial fue motivada, según las autoridades, por presuntas amenazas al personal del hospital, especialmente al área de contrataciones. ¿Qué mencionaron los ministros? Hemos venido porque hemos escuchado sobre una serie de amenazas contra el personal administrativo, directivo, que trabaja en este hospital, sobre el manejo de contrataciones en servicios y en medicamentos. Esto mencionó el ministro del Interior, John Reinberg, y también anunció que un equipo operativo permanecerá levantando información para determinar esta posible participación de funcionarios o también personas externas en estos hechos, sin descartar la presencia permanente de equipos de élite, como ya ocurre en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, esto en la ciudad de Guayaquil. Pero hay que preguntarnos, en Guayaquil, en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, ¿ha mejorado algo? La realidad es otra. El ministro Lofredo indicó que tras la inspección se hicieron recomendaciones en temas de seguridad, infraestructura y procesos internos, sobre todo brindar acompañamiento al personal que trabaja en el hospital para que se sienta más seguro y pueda denunciar si existen amenazas o extorsiones. Sin embargo, al salir del hospital, después de hacer el show, los ministros fueron confrontados por usuarios que llevaban horas esperando atención médica. Los pacientes denunciaron la falta de medicinas, turnos y tratamientos, una situación que se ha vuelto crítica en los últimos meses. ¿De qué sirve la seguridad si no hay pastillas ni doctores
que nos atiendan, expresó una mujer que aguardaba atención para un familiar con una enfermedad crónica. Y bueno, esta protesta también coincidió con la presentación de una acción de protección por parte de Gabriela Álvaro. Recordemos que ella es vocera de los pacientes renales, quien exige al gobierno pues garantizar el tratamiento de las personas con insuficiencia renal y saldar las deudas que tienen con las clínicas dializadoras. 10,000 pacientes renales están en peligro por falta de pago del Estado a estas clínicas dializadoras. No es solo una crisis de seguridad, es una crisis de salud y de derechos humanos, expresó Gabriela Álvaro. Y bueno, la situación también en el HCAM refleja esta creciente tensión entre los esfuerzos del gobierno por controlar la inseguridad dentro de las instituciones públicas, pero también la urgente demanda de los ciudadanos por este acceso efectivo a los servicios de salud. Y bueno, hoy también nos enviaban imágenes del hospital de Calderón, unas imágenes que también dan cuenta de cómo está la situación. Alrededor de 800 personas haciendo fila para conseguir turnos. Se abrió, dicen, ventanillas adicionales y se agendó también en estadística, pero se terminan muy rápido los turnos en muchas especialidades. Una fila enorme en el hospital docente de Calderón, ¿no? Y pues en cambio en Esmeraldas los guardias protestaron por 10 meses de sueldos impagos, exigen respuestas y solución inmediata a las autoridades. Bueno, dicen queremos nuestra plata. Esta fue la consigna con la que un grupo de guardias de seguridad protestó el día de ayer frente al hospital Delfina Torres de Concha, esto en Esmeraldas, exigiendo el pago de sus salarios atrasados. Según denuncian los guardias, los trabajadores llevan más de 10 meses sin recibir el sueldo. Seguimos trabajando, no nos dicen nada, siempre nos mienten ya que nos van a pagar, dicen, pero no hay solución. Esto expresó uno de los afectados y cada guardia tendría una deuda acumulada de aproximadamente $4,000. Que esto sería pues unos 7 meses de trabajo quizá, porque tampoco es que las personas que trabajan en este ámbito ganan mucho, ¿no? Informaron además que la empresa le señala que el hospital es el responsable del retraso, mientras que desde el centro médico aseguran que el incumplimiento proviene de la empresa contratista. Se lanzan la pelotita, no nos dan respuesta y pues así está la situación. Todo lo que tiene que ver con guardias de seguridad, personal de limpieza que provee alimentación en varios servicios públicos está tercerizado. Lastimosamente es así y pues pagan las consecuencias las familias de estas personas que trabajan como los guardias de seguridad. Gaby, ya está conectada María Fernanda Andrade, vamos a darle paso para abordar este tema pues muy doloroso, como lo habíamos mencionado, esta manada en Cayambe que pues evidencia que las raíces del abuso sexual en nuestro país son muy muy graves, muy profundas. María Fernanda, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Pues queremos hablar de esta cultura de violación que está normalizada en nuestro país y qué estrategias, no sé, pueden ayudar a desmantelar estas estructuras sociales. Bienvenida. Muchísimas gracias, Gaby. Muchísimas gracias, Sofi. Está bien. Sí. Yo no estoy escuchando. Ok, listo. Bueno, lamentablemente sí, pues como decía Sofi, este problema es una exacerbación justamente, es un síntoma de lo que está viviendo hoy por hoy la sociedad en nuestro país, en un país en el que realmente el deterioro social se hace ver a través de varios tipos de violencia, ¿no? No solamente nosotros podemos mirar la violencia que está instalada a través de las lógicas de este capital criminal que ha ido creciendo a lo largo del mundo, sobre todo insertándose en territorios donde ha habido más cabida, donde ha habido desmantelamiento institucional, como en nuestro caso, que han sido ya 7, 8 años que ha venido sucediendo esto, sino que esto también se ve dentro de las estructuras ya más específicas, locales, familiares, de convivencia, de cotidianidad, cómo han aumentado los casos de denuncias sobre violencia intrafamiliar, violencias a menores de edad, ha aumentado el suicidio, como ustedes saben, un 600% en los últimos años, según UNICEF. Son cifras realmente graves que hablan de una sociedad muy golpeada, muy caotizada, ¿no? Pero hablar de la lógica de los abusos sexuales masivos es también algo que se debe hacer, porque estamos viviendo una cultura, una tendencia a una cultura de la perversidad, es de lo que ya se está hablando mucho en psicología social y en sociología, ¿no? Cómo está avanzando esta deshumanización, este intento por justamente reemplazar nuestra vieja manera de pensar. Yo hablo de un cognicidio, de una manera de ser y de sentir
de vivir en comunidad se está reemplazando por lógicas individualistas y competitivas que hacen en general que el ser humano se vuelva más perverso, que no tenga pena, no tenga justamente miramientos, no tenga autorregulación, autorreflexión sobre lo que nos caracterizaba como personas solidarias, empáticas, que podíamos sentir que no sé, para estar junto a otra no necesitábamos hacerle daño, pisarle a la otra persona, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un mal sintomático en general del mundo, pero creo que se lo vive más en nuestro país, que está en una situación más crítica. Hablo de la crítica de la crisis económica, ¿no? Y social, que es mucho mayor, que ha ido en franco deterioro, que ha sido rampante, sobre todo en acciones de violencia también que son del Estado, pues, ¿no? No es que solamente las personas reaccionamos con síntomas porque sí, es porque el Estado nos violenta, ¿no? Al abandonarnos, al no darnos seguridad, al no proveernos de programas como el que sí requeriríamos, por ejemplo, en el Ministerio de la Mujer, esto tan polémico, ¿no? Que ha venido desmantelándose poco a poco, que si bien pues en este último año se han presentado buenos proyectos, pero bueno, ya vemos que hay técnicas, pero sin embargo, por ejemplo, están personas también, están hombres dirigiendo esto, entonces hay muchas cosas que pensarnos, ¿no? Pero me parece que sí hay que hablar del abuso sexual en sí, qué significa, ¿no? ¿Qué significa este abuso sexual en manada, este abuso sexual masivo? Es definitivamente uno de los actos más perversos que demuestran una exacerbación del abuso de poder, de la fuerza física, no de uno, sino multiplicado por varios hombres, ¿no? Sobre la fuerza femenina, sobre el ser femenino, ¿no? María Fernanda, también, justamente lo que tú mencionas, que tenemos este sentimiento de que la violencia va en escalada, va en aumento, principalmente la violencia de género, la violencia sexual en nuestro país, y esto también va de la mano de los estereotipos de género que todavía los percibimos en la sociedad y que sin duda también perpetúan esta violencia sexual. ¿Cómo podemos combatirlos, pero ya desde una perspectiva humanista, desde una perspectiva feminista también? ¿Cómo combatir estos estereotipos? Sí, bueno, los estereotipos se agudizan cuando justamente las sociedades, los sistemas nos quiebran, ¿no? Por ejemplo, las primeras víctimas de todas las crisis económicas en el mundo somos las mujeres, ¿verdad? Entonces, cuando nos quedamos sin trabajo, sin hambre, subempleadas, explotadas, precarizadas, normalmente en círculos familiares, en comunitarios, en este caso, lo que pasó en Cayambe, por ejemplo, se trata de una comunidad académica, una sociedad, un círculo social en el que pues ha habido el ver a la mujer con este estereotipo, ¿no? De la necesidad, de la que necesita. O sea, y es una pena que se sienta que porque una persona que es estudiante, obviamente, tenga una relación normal, común, corriente de buscar conocimiento, de buscar asesoría, orientación de parte de profesores, eso ya sea una justificación, un pretexto para que a la mujer se le vea débil, ¿no? Es esta cuestión de la debilidad de la mujer, de lo que está sola, de lo que no puede mantenerse en estos tiempos, de tener que unirse con exparejas, tantos conflictos, tantas cuestiones que se ven, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que señalar también, hay que ponernos a pensar. Yo creo que en cuanto a esta pregunta, tenemos que hacernos la reflexión en conjunto, en comunidad, sobre qué es lo que está pasando, ¿no? Y lo que está pasando aquí en esta lógica de abuso sexual masivo es que esto significa un mayor grado de comunión y de pacto machista entre hombres, ¿no? Que ven a la mujer como un despojo a ser utilizado para obtener placer, pero también para destrozarla. Ojo, este tipo de abusos es para también causarle daño, ¿no? El cuerpo de una mujer deja de tener las cualidades de belleza, de atracción o de alimento incluso del depredador, ¿no? Sino que ya adquiere la forma de receptáculo, de ira y de la cosa digna de ser castigada, ¿no? Es un símbolo a los rechazos, a la impotencia masculina, social, sistémica, ¿no? Que claro, no es, María Fernanda, exclusivamente deseo sexual, sino deseo de dominación, deseo de poder sobre los cuerpos femeninos. Eso decía, ¿no? No es un deseo sobre una atracción, sobre algo que pueda resultar atractivo, sino es el hecho de despojar y de destrozar, ¿no? De depredar también el cuerpo de las mujeres, ¿no? Manera de castigo, ¿no? Justamente como esto, como una manera, porque los hombres tienen más licencia, tienen más prerrogativas, justamente por los pactos patriarcales es más permitido culturalmente ejercer su poder, su fuerza, su dominio, ¿no? Entonces, muchos lastimados por la sociedad, pues
quieren destruir a este signo, ¿no? De lo inalcanzable también, ¿no? O de la frustración, de tantas cosas, ¿no? Que representan fracaso, rechazos en general de la vida, ¿no? Y María Fernanda, entonces, ahí hay también otro elemento que es la impunidad en casos de violencia sexual en nuestro país, porque cuando vamos a ver las cifras, somos campeones en impunidad. Creo que somos número 1 o 2 a nivel del mundo en impunidad, y esto también influye en la percepción colectiva de qué pueden hacer, hasta dónde pueden extenderse los que quieren precisamente hacer todo lo que tú estabas mencionando. Por supuesto, lo que pasa es que existe este pacto patriarcal, esta cuestión de entender o sobreentender o en silencio, saber que la figura masculina o digamos, la unidad, la solidaridad de género, el poder lo tienen los hombres, ¿no? Entonces los agresores sexuales pueden tener antecedentes en los que se los identifique como violentos directos, ¿no? Pero sin embargo, en muchos casos, agresores sexuales que abusan de mujeres lo hacen en fiestas, en círculos domésticos, en casas, en escuelas, en fiestas familiares. Entonces, por eso es que las familias, para empezar, ni siquiera las familias del círculo nuclear, del círculo central, se atreven a denunciar, ¿no es cierto? Y cuando lo hacen, cuando lo hacemos, cuando logramos como comunidad organizarnos, lo que sucede es que el sistema como tal no funciona, ¿no? Por esta misma mirada, por la mirada de castigo, por la mirada de decir a la mujer que no tiene derechos, que tiene que soportar, que tiene que resistir. Se han hecho rifas para la defensa de los agresores. Eso ha ocurrido. Sí, la verdad es que se da en muchos lugares, como nosotros sabemos, se da en lugares de trabajo, se da en instituciones públicas, de una u otra manera se encubre políticamente a esta persona, porque se sabe que ese es un sistema de estar arriba, de ganar por sobre todo, que se debe mantener, ¿no? Sin embargo, yo creo que sí es importante hacer un llamado comunitario, un llamado a la comunidad, sobre todo en estos tiempos en los que las infancias están en peligros, porque sabemos que los capitales criminales han crecido muchísimo, ¿no es cierto? Y se expanden y se introducen, permean porosamente todas las estructuras, sobre todo de los pueblos de los territorios más marginados, ¿no? Los capitales criminales tienen su origen en justamente el tráfico y la trata, ¿no? Y los más débiles siempre, los más empobrecidos y los más débiles, que son los menores, los niños, adolescentes, son los que caen en esto. Entonces, más bien es el momento ahora de redoblar esfuerzos y de empezar a organizarnos y sensibilizarnos en estas cuestiones de cuáles son estas desventajas, qué es lo que pasa cuando nosotros permitimos que ingrese ese tipo de violencia y que haya impunidad, ¿no? Yo creo que las mismas lógicas de vigilancia, de prevención, ayudan a hacer un recorrido, ayudan a tener una ruta adecuada para poder hacer una denuncia colectiva. Todas estas lógicas de atención que parten de una visión de psicología o de salud mental comunitaria, que no es solamente la provisión de psicólogos y psiquiatras, sino que toda la comunidad apoya en un constante deseo común de sostenimiento, ¿no? No es individual porque sea el hijo de tal, porque se trate de tal persona, ¿no? O porque se trate de la familia de tal poderoso, hay que encubrirle, sino es una cuestión que nos atañe a todos y que intentamos transversalizar, hacer ver que vivimos en un mundo en el que todos nos necesitamos y que de alguna manera nos afecta lo que le está pasando al otro, ¿no? Y entonces, María Fernanda, justamente en este caso específico, en este tema de violencia sexual que ocurrió en Manada, en Cayambe, ¿qué rol tienen las instituciones educativas en justamente prevenir la violencia sexual de las infancias? Que realmente no sé si lo estamos viendo, el rol de las instituciones educativas ha sido muy escaso últimamente con tantos casos de violencia que se han perpetrado en nuestro país, y también qué herramientas psicológicas, sociales, políticas públicas se deben trabajar justamente para evitar que esto siga ocurriendo en las instituciones educativas, que se supone son estos espacios libres y seguros de las infancias y no lo están siendo, y de algún modo para también tratar de empoderar a las niñas y adolescentes y prevenir toda esta escalada de violencia. Pues sí, definitivamente lo que estamos viendo ahora es una negligencia de parte de todos los organismos, de los aparatos estatales que deberían estar interviniendo, ¿no es cierto?, en esto. El Ministerio de Educación debería ser el primero que controle y regule todas estas políticas sancionadoras de alerta, de prevención, de tratamiento y de intervención, ¿no? Para que sea a través de estas rutas que deberían ser muy claras y deberían tener protocolos bastante claros, poder llegar hasta instancias judiciales, ¿no? En estas instancias, pues, poder hacer
justamente es lo que no debería pasar, pero lamentablemente nos toca el rol a toda la sociedad de siempre estar alertas para hacer presión a que se pueda atender estas cuestiones, ¿no? Estamos viendo también que hay una transversalidad en la que se debe trabajar el Ministerio de Educación conjuntamente con otros ministerios como el de Salud para proveer justamente de esta asesoría, esta orientación, esta contención necesaria que tendremos que darle a las víctimas, ¿no? Porque en lugar de eso, María Fernanda, se dice, pero es que no fue dentro de la institución, como si no fueran docentes de la institución y no fueran un contexto de la relación educativa. Así es muy vergonzoso, es muy penoso saber cómo se lavan las manos justamente los directivos, las autoridades, los dueños muchas veces de los colegios. No quieren de pronto ser sancionados, no quieren perder su negocio, digamos, su proyecto, ¿no? Lamentablemente hemos visto ya casos emblemáticos, ¿no? Dentro de nuestro país, donde no ha funcionado la ley ya más de 8 años en el caso, ¿no?, de lo que sucedió en Quito, en el colegio ubicado ahí en la avenida Colón, que es tan recordado. Y pues lo que estamos viendo es esta complicidad, este machismo institucional, este machismo de Estado. Nos estamos enfrentando a eso totalmente, ¿no? Que es esta cerrazón, esta cuestión de tratamiento de puertas adentro, y ni siquiera puertas adentro se le llama la atención, ni en muchos de los casos, pues tampoco se lo despide, se lo retira de las unidades educativas, ¿no? María Fernanda, entonces, solamente para finalizar, ¿cómo puede el feminismo contribuir a una transformación cultural que erradique la violencia sexual y promueva relaciones basadas en el respeto y la equidad? Y esto te pido una respuesta, yo sé que el tema es larguísimo, pero más corta, porque también hay mujeres y hay esta arremetida en contra del feminismo, incluso mujeres que temen ser feministas. Yo creo que sí, lamentablemente. Definitivamente es largo el análisis, ¿no? Hablamos mucho de la cultura de la cancelación, de qué es lo que está pasando en el mundo, de por qué hemos tenido que orillarnos un poco las feministas, ¿no? Porque hemos tenido que de pronto hoy en día intentar mezclarnos, y es porque justamente ha habido solamente una manera de marcar o de encumbrar la parte más reactiva, ¿no? Digamos, de nuestras reacciones, de mucha ira, de mucha bronca por lo que está pasando, y se señala al feminismo como que no tuviera razón de ser, como que no tuviéramos razón de tener mucha ira, mucho coraje, que la verdad es que sí la tenemos, ¿no? Yo creo que el feminismo es acción, el feminismo también es pensar, es una epistemología, es una formación de teorías, es estarnos reuniendo todo el tiempo y conversando para hacer acciones, ¿no? El feminismo definitivamente representa también un movimiento político en el mundo global que está conduciendo las políticas de todo el mundo, de las políticas públicas también. Lo que se intenta es tener una influencia, una incidencia sobre los hacedores de políticas, sobre las operaciones políticas, es intentar que se escuche cuál es nuestro llamado. El llamado del feminismo es pedir equidad, es pedir que se nos tome en cuenta, que se tomen en cuenta nuestros derechos, es señalar todas las injusticias como lo estamos haciendo en este momento. Entonces, al feminismo le queda siempre seguir organizado, seguir presionando, seguir estando sobre todo donde suceden las problemáticas para dar nuestro punto de vista. Con mucha valentía, con mucha unidad, sobre todo entre personas, entre mujeres, cuerpos feminizados y aliados, ¿no? Porque seguimos viviendo, yo creo que sí, lamentablemente es lo que dicen muchos análisis, que hoy en día las feministas incluso están siendo víctimas de persecución, ¿no? Es como que intentan callarnos. Entonces sí me parece que es bueno poder siempre replantearnos y tratar de incidir en la opinión pública, tratar de, para mí, este es un pensamiento muy propio que yo tengo, digamos, he compartido con algunas personas, pero no es muy generalizado, el hecho de poder pedagogizar algunos temas, poder tener paciencia para explicar a las personas, a todo el mundo, qué es lo que sucede. Yo creo que hay que insistir en estar en lo local, en el terreno, en la comunidad, para poder sensibilizarnos, empatizar con todas las realidades y seguir luchando por la causa de las mujeres. Las mujeres somos oprimidas, los grupos, los partidos políticos, los colectivos, las organizaciones de izquierda tienen que mirar que dentro de la lucha de clases está la lucha hacia las mujeres, por los derechos de las mujeres, por no más opresión a las mujeres. Tenemos que transversalizar en todos nuestros discursos, en todas nuestras acciones, el discurso feminista.
María Fernanda, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. María Fernanda Andrade, psicóloga e investigadora feminista, con quien hablamos de este lamentable caso, ¿no? De esta violencia sexual en manada ocurrido en Cayambe y sin duda también la escalada de violencia que estamos evidenciando en nuestro país, que nos atraviesa de diversas maneras, pero que sin duda este es uno de los más alarmantes. Gracias, María Fernanda. Muchísimas gracias, Gaby, Sofía. Un abrazo fuerte pues para María Fernanda Andrade y pues discutiendo este tema nada difícil, tratando de resumirlo también para que podamos también apropiarnos de este mensaje y sobre todo en este caso de esta manada en Cayambe, hacer lo suficiente para que estas personas sean sancionadas y sobre todo para que las víctimas sean reparadas, ¿no? Nuestra solidaridad, nuestro abrazo a ellas. No vamos a dejar de hablar del tema porque es importantísimo hablar del tema, porque así como ha ocurrido en otros países como España, en la India, en México, pues estamos viendo que esto se da también acá, que se replica de esta manera y lo peligroso que es que si en este caso no hay no hay justicia, se presta para la impunidad, pues las consecuencias las vamos a pagar todas. Así es que pues tengamos muchísimo cuidado en poner claridad sobre quiénes son las víctimas y sobre la necesidad de que haya justicia en este caso y en todos los casos, Gaby. Así es, y bueno, parecería que vamos cuesta arriba, ¿no? Frente a esta escalada de violencia, estas violencias de género, sexual, a las infancias, pero como bien lo decía también María Fernanda, y en este espacio pues hay que hablarlo, hay que decirlo, hay que lucharlo, como ella también decía, pedagogizar tal vez es la solución también, para evitar que ya vivamos tanto en este machismo estructural, este machismo institucional, que tanto daño nos está haciendo como sociedad. Vamos a hacer una brevísima pausa y enseguida regresamos con nuestro compañero Brian Espinosa, que nos tiene información sobre las desapariciones en nuestro país. Veíamos la cifra cuando revisábamos también esta investigación que da cuenta de que en el caso de menores de edad, entre 2023 y 2024 creció el número de menores de edad desaparecidos en un 88%. Hay más de 800 menores de edad desde el 2017 que siguen desaparecidos, que sus familias lloran e imploran para que se continúen con las búsquedas, para saber qué pasó con ellos, qué pasó con ellas. En este 2025 todos los días desaparecen 3 niños, niñas o adolescentes, así es que el tema es gravísimo, pero pues organizaciones como ASFADEC están ahí en la lucha continua, diaria, en plantones, diciendo no se olviden de nuestros hijos, no se olviden de nuestros amigos, no se olviden de nuestras hijas. Así es, y bueno, esta mañana la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador, ASFADEC, presenta su informe sobre desapariciones de personas en nuestro país y según Lidia Rueda, vicepresidenta de la organización, los casos han aumentado desde el 2020, cerrando el 2024 con 838 desapariciones, una cifra muy alarmante. Y justamente tenemos a nuestro compañero Brian Paul Espinosa con más detalles acerca de la presentación de este informe desde ASFADEC. Brian, bienvenido, qué gusto saludarte esta mañana. Y quisiéramos, pues, sabemos que estás en la rueda de prensa que en este momento se está realizando, pero ¿cuál ha sido el objetivo de esta rueda de prensa y qué datos relevantes se han dado hasta el momento? Justicia para Yanine Montaneda. Justicia, justicia, justicia para Yanine. Brian, no sé si nos escuchas. En este momento vemos imágenes precisamente a Lidia Rueda y también representantes de la organización de ASFADEC que pues vienen trabajando con la necesidad de obtener información y de exigir respuestas a la búsqueda de sus seres queridos, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de personas adultas, mayores también, hay que decirlo que muy poco se las busca, ¿no? Cuando hablamos de personas adultas mayores que tienen además algún tipo de condición de salud como Alzheimer y demás, pues pasan años sin que se sepa absolutamente nada y las búsquedas se dificultan porque las cámaras del ECU 911 no funcionan, por ejemplo, que hemos reportado este tipo de casos acá, que cuando vas y dicen no hay cámaras, luego las cámaras privadas muchas veces no quieren prestar la posibilidad de que se puedan verificar, que se puedan conocer
o acceder a ellas, ¿no? Entonces son muchas las problemáticas que se tejen alrededor de la desaparición de personas. Brian Paul Espinosa, no sé si lo tenemos ya, si podemos conectarnos con él. Ahora sí, ¿cómo estás, Brian? Estamos viendo esas imágenes y siempre sí conmovidos por ver esos rostros de esas personas que continúan desaparecidas. Buenos días, en efecto, acabamos ya de seguir y presenciar esta rueda de prensa de la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidas en Ecuador con datos alarmantes, y es que no solo se han ocultado cifras, y esto es uno de los datos que más han alertado y han llamado la atención en esta rueda de prensa, pues indican que desde que asumió el secretario del enigma, ¿no? Se ocultaron cifras, se ocultaron datos sobre las personas desaparecidas en Ecuador, por lo que el registro complica desde años anteriores al 2017. Desde el 2000, las cifras de personas desaparecidas en el país se han cuadruplicado, y esto es un dato alarmante, pues en el 2021 se reportaron 360, en el 2022 594, el 2023 730 y al 2024, el año pasado, se cerró con 838 casos de personas desaparecidas en el país. Escuchemos brevemente y repasemos lo que ha sido la rueda de prensa de ASFADEC. Y para decirles a ustedes que en el año 2020 cerramos el año con 227 casos más en investigación. En el año 2021, 360 casos que entraron en investigación. El año 2022, 594 casos entraron a investigación. El año 2023, 730 casos. Y el 2024, pese a que las cifras se iban ocultando, es decir, no se decía la realidad de lo que pasaba. Sin embargo, logramos nosotros que estas 838 personas desaparecidas de nuestros seres queridos y que no están los nuestros por los que nos organizamos. 2025, a breve rasgos lo hemos revisado conforme datos abiertos, pues de enero a marzo tenemos 1.728 reportes de personas desaparecidas, de las cuales 353 siguen en investigación. Es decir, que hasta marzo del 2025 tenemos más de 3.000 denuncias en investigación abierta en Fiscalía General del Estado. En los reportes de desapariciones, las denuncias no son receptadas en forma inmediata, retrasos en la emisión y publicación de afiches, los afiches oficiales no se emiten de manera oportuna, falta de asignación oportuna de personal, los fiscales y agentes policiales no son asignados con prontitud, revictimización y prejuicios. En varios casos los familiares son víctimas de estigma y estereotipos. Y ahí escuchábamos, compañeras, a dirigentes de ASFADEC como Lidia Rueda, vicepresidenta de la organización, y también a Sofía Cando, abogada del departamento jurídico de esta organización. Y a mis espaldas, al grito de justicia para los desaparecidos vivos, los llevaron vivos, los queremos. Se ha terminado esta rueda de prensa con graves alertas, y como escuchamos también en las declaraciones de las representantes, más de 3.000 casos en lo que va de este 2025 se han registrado de desapariciones en el país. Y en el marco del conflicto armado interno también preocupan los datos, pues 11 personas han sido ya reportadas como desapariciones forzadas, casos de desapariciones forzadas, entre ellos, por ejemplo, los 4 niños de las Malvinas el pasado 2024. Esto es lo que yo les puedo informar a esta hora desde la Universidad Andina Simón Bolívar, con la rueda de prensa de la Asociación de Familiares y Personas Desaparecidas en el Ecuador, con cifras alarmantes y que preocupan sobre todo ante la falta de respuesta del Estado ecuatoriano. Gracias, Brian. Es gravísimo lo que están denunciando, ¿no? Que pues no se han realizado los procesos, que se han ocultado cifras. Esto quiere decir que hay cientos de personas, miles de personas en realidad desaparecidas en nuestro país que no están siendo buscadas, que esta es pues la principal premisa con la que debemos quedarnos. Cuando una persona desaparece, si es nuestro familiar, qué doloroso pensar que el Estado, que la policía, que la fiscalía, que no va a haber una búsqueda como de pronto nosotros pensaríamos que debería existir, ¿no? Si es que es un ser querido, si es que fuera un ser querido de miembros de la policía, o si es que fuera un ser querido de alguien relacionado con algún funcionario pues de alto rango, ¿no? Lastimosamente aquí estamos en este país de los nadies, no importamos, y eso es muy doloroso. Es doloroso, y sin duda aquí es donde siempre cuestionamos al gobierno, pues el Plan Fénix, dónde realmente está.
ciudadanía. La ciudadanía es quien debe ser la principal protegida desde el Estado, desde la policía, desde los militares. En los últimos meses, obviamente por el tema de estado de excepción, hemos visto presencia policial, militar en las calles, pero ¿qué garantía tenemos de esto si todos los días vemos estos casos de muertes, de sicarios, de robos, de asaltos, y que es de los ciudadanos y que nosotros exigimos como ciudadanos esta seguridad que debe venir desde el Estado y que no la estamos percibiendo? Precisamente, Gaby, repasar esta cifra: Ecuador vive el inicio de año más violento de su historia. Solo en el primer trimestre de 2025 se registraron 2.361 homicidios en todo el territorio nacional. Sí, lo escucharon bien, más de 800 asesinatos solamente en marzo, según datos oficiales del Ministerio del Interior. Esto significa un promedio de una muerte violenta cada hora en nuestro país, una cifra que supera en un 65% los homicidios del mismo periodo del año pasado y en un 39% más que en 2023, un año que ya nos tenía en la cima del mundo como uno de los países más violentos de América Latina. Y si pensábamos que el nivel de violencia no podía escalar aún más, pues este trimestre igualó las cifras del último trimestre del 2023, cuando se decretó el conflicto armado interno para enfrentar estas bandas criminales, ahora catalogadas como terroristas por el gobierno de turno, ¿no? Y la provincia más golpeada sin duda es Guayas, con más de 1.200 asesinatos. Guayaquil, su capital, concentra 741 de estos casos, y le siguen Los Ríos y Manabí, donde también la violencia no da tregua. Recordemos el caso más sangriento del trimestre: 6 de marzo en el barrio Socio Vivienda de Guayaquil, 22 personas fueron asesinadas en un ataque armado atribuido a disputas entre facciones de la banda de los Tiguerones. Y aunque los datos de abril aún no han sido publicados, la masacre del pasado jueves en una gallera de Manabí dejó 12 muertos, más y evidencia que la violencia sigue desbordada en nuestro país. Y aquí nos cuestionamos, ¿qué dicen las autoridades? Pues el ministro del Interior, John Reinberg, asegura que estos crímenes se intensifican por la época electoral y por el trabajo que el gobierno realiza para, entre comillas, debilitar estas estructuras económicas de las mafias. Pero también confirmó que la próxima semana comenzarán las capacitaciones en seguridad con asesores internacionales. Recordemos, entre ellos, Eric Prince, fundador de esta polémica empresa Blackwater, este mercenario, y además se firmarán convenios con agencias de Estados Unidos para controlar el narcotráfico en puertos, aeropuertos y fronteras. Mientras el gobierno siga diciendo yo no soy el responsable, pues no hará nada eficiente, por lo menos, para frenar esta situación de violencia que vivimos en el Ecuador. Mientras tanto, los ecuatorianos seguimos esperando y esperando los resultados del Plan Fénix, y pues que el miedo no se convierta en una rutina, que realmente es muy doloroso, ¿no? Ahí están organizaciones y medios especializados como Inside Crime, que dicen que Noboa no está asegurando la hoja de ruta en materia de seguridad, una vez que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, pues fue elegido para un mandato completo de 4 años. Deberá elaborar un plan a largo plazo para enfrentar el principal problema del país, que es el crimen organizado, señala este artículo publicado por esta organización. Así es, y bueno, también se indica que hasta ahora el mandatario ha demostrado escasa capacidad para desarrollar una estrategia integral de seguridad. Y bueno, este análisis también incluye opiniones de expertos que coinciden que la inseguridad no se combate con acciones aisladas ni de campaña, y advierten que pese al triunfo electoral, Noboa no ha presentado esta hoja de ruta clara para enfrentar a las bandas criminales en nuestro país. Así es, aunque el artículo reconoce que las fuerzas de seguridad han logrado capturar a varios líderes delictivos y que la violencia disminuyó, dicen, los primeros 2 meses de 2024, la situación regresó a niveles previos y ha escalado aún más, porque estamos viviendo el trimestre, el inicio de año más violento de toda la historia del Ecuador, ¿no? Según Inside Crime, el presidente ecuatoriano no ha detallado cómo pretende reducir el poder de las organizaciones criminales y recuerda hechos controversiales como la reunión privada entre Noboa y el
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde se habría tratado una posible colaboración para combatir el crimen organizado, la visita del contratista mercenario Eric Prince, aliado de Trump, quien acompañó a la policía a tomarse fotografías, enredadas en la ciudad de Guayaquil, donde detuvieron a más de 70 personas y solo 3 creo que tenían antecedentes y pudieron sostener las denuncias y acusaciones, ¿no? Y desde ahí pues no se volvió a hablar del tema y pues bueno, concluye el informe que estas acciones parecen más desesperadas que estratégicas. Así es, reforzando lo que se considera el principal obstáculo del presidente, pues la falta de estrategia clara en seguridad. Así es, se quieren confiar o nos quieren decir que la asistencia de Estados Unidos va a resolver y cubrir las carencias que tiene el Ecuador, pues lastimosamente estamos superándonos a nosotros mismos en la cifra de violencia, ¿no? Porque somos el país más violento de la región en este momento. 10:28, nos vamos, queridos amigos. Un abrazo fuerte para ustedes, somos Las Guardias. Hasta mañana.